Vamos a ver un poquito el tema de las fuerzas en Unity. Esto es una clase introductoria, no vamos a verlo esto en profundidad, pero vamos a tratar de comprender como las bases. Voy a empezar haciendo un planito para tener una referencia y vamos a también hacer un cubo que va a ser lo que se va a mover gracias a las fuerzas. Estas dos cosas las voy a resetear y voy a agarrar el cubito para que gire, para que vuele un poquito por encima de mi escena. Voy a hacer un encuadre que más o menos me satisfaga y voy a tocar la cámara, voy a seleccionar la cámara, Control Shift F, así tenemos lo mismo en el juego que en la escena. Yo ya tengo algunos materiales acá, así que voy a tirar el rojo al cubito, el azul va a ser el piso y esta va a ser nuestra escena de prueba. Lo primero que vale la pena remarcar es que vamos a hablar de las fuerzas en Unity y las fuerzas son propiedad o un tema de las físicas, del motor de física de Unity, de la simulación física, y la manera de vincular un objeto de Unity con el motor de física de Unity, ¿cuál es? El Rigid Muy bien, ¿quién dijo eso? Ilan. Grande, Ilan. Rigid Body, exactamente, el componente Rigid Body. Cuando ustedes le agregan, si yo le doy play a esto, por ejemplo, así como está, vemos que no pasa nada. ¿Sí? Aquí está levitando nuestro cubo. Pero si al cubo este, vamos a parar la ejecución, si al cubo este le Le agrego un metemos un rigid componente, body y va a caer muy por bien, si física. le pongo un componente rigid body, está, acá ven algunas de sus características, Y tiene activado el Use use Gravity gravity, está claro, tildado, sí. exacto, entonces ¿qué va a Ahí pasar? cae. La gravedad lo va a tirar para abajo, ¡ting! Y cae y no atraviesa el plano de abajito, ¿sí? No lo atraviesa porque ambos contienen un collider, ¿sí? El plano tiene un mesh collider y el cubo tiene un box collider. Al tenerlo, no son penetrables cuando hay un rigid body de por medio. Buenísimo. Sabiendo esto, ahora sí podemos tratar de empezar a programar algo así como darle fuerza, empujar a nuestra cajita. Primero vamos a lograr eso. Poder empujar la caja este cubo, como sea, no nos importa cuánto, no nos importa para dónde, lo único que quiero es tirarle fuerza, empujarlo. Para eso vamos a hacer un script. Vamos a hacerlo mediante un script. Botón derecho aquí en la carpeta script, create, C# script. Y esto yo le voy a poner test. Add force, cuarto. Ese va a ser mi script. Y vamos a abrirlo en Unity. Doble clic aquí. Perdón, en Visual. Bien, estamos acá. Vamos a... Les voy a mostrar un evento que es muy fácil de usar y súper útil, que es detectar cuando se le hace clic encima al objeto en el viewport, en la pantalla. Hasta ahora nosotros venimos disparando eventos con las teclas o on collision enter, por ejemplo. Estamos detectando los eventos. Creo que tenemos hasta ahora dos tipos de detectores de eventos. Cuando toca el usuario una tecla especificada o cuando detectamos una colisión. Si ustedes ponen on mouse en su script, les van a aparecer algunas opciones. El que me interesa es on mouse down. Seleccionen ese, enter, y ya les crea esta pequeña función. Si le pasan el mouse encima al nombre de la función, ahí les dice que onMouseDown es llamado cuando el user presiona el botón del mouse mientras está sobre el collider o un elemento de UI. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos clic sobre el objeto en la ventana, va a ejecutar las instrucciones que pongamos dentro de las llaves estas, dentro del bloque de Diego, ¿me código volvés un de... poquito para atrás? Que estaba mi vieja hablando y no me está hablando mi vieja y no puedo escuchar. Ok, ok. Lo único que hicimos fue poner dentro del script esto, onMouseDown. ¿Sí? ¿Y eso para qué es? Esto lo que hace es detectar cuando hicimos clic sobre el objeto. On mouse down.
O sea, ok, solamente se hace clic. se dispara cuando dice clic sobre el objeto y ejecuta las acciones que ponga acá. Vamos a probarlo. Hagamos un debug. Debug.log. Tiremos un clic. Así nomás. Vamos a Unity. Esperen que está compilando, no sé por qué no me... Ahí está. Por supuesto debemos tirar el script en el objeto Eso. del Por cual, decir eso. al cual queremos... a ver, por ejemplo, si yo se lo tiro al cubito, si le doy play, el collider que va a tomar como referencia para activar ese on mouse down es el collider del cubito. Si hago clic acá en el piso no pasa nada, o afuera no pasa nada. Si hago clic en el cubito, ping, clic, ping, clic. Vean qué sencillo, qué fácil detectar un clic en un objeto. Bueno, ya tenemos esa detección, pero ahora quiero agregar una fuerza cuando haga clic. Vamos a dejar el debug ahí. Ahora, las fuerzas, ya dijimos que la fuerza es un tema de las físicas. Y como tema de la física, necesita el rigid body. ¿Vieron cuando nosotros queremos mover algo? Tenemos que poner transform.translate. Translate o Y así, bueno. que se mueva y a rotate si quiere que se rote. Exacto. Y acá tenemos que tirar un X, Y, Z ahí adentro, ¿no? Acá hace falta un valor en X, un valor en Y, un valor en Z. ¿No? Bueno, Sí. para el add force es muy, muy similar. La diferencia es que los componentes son diferentes. O sea, yo no quiero acceder al componente transform. ¿A qué componente quiero acceder? Al add force. No, el add force es que sería como el translate, el add force. El componente, digo yo. ¿Cuál es el componente? De acá. Rigid body. Eso, rigid body. Ese es el componente que nos interesa acceder. Tiempo atrás, podías poner directamente rigid body en minúscula como ponemos transform, pero eso fue deprecado, eso ya no se hace más. Y se utiliza el método getComponent. GetComponent, y entre estos simbolitos de menor que mayor que, se pone el nombre del componente que queremos acceder y se termina con paréntesis vacíos. Eso podés hacer lo mismo, tipo, en vez de el de arriba que dice transform, vos ponés get component y en vez de rigid body poner transform y sirve igual. Efectivamente, claro que sí. Sí, pero no harías eso porque No, la es lo peor mismo. sintaxis que vi en la historia. No haría eso porque soy un vago, pero si no, esto está perfectamente hecho. Eso, pero es lo mismo. Está perfectamente hecho. ¿Sí? Es lo mismo. Bien, entonces. ¿Para qué lo cambiaron? Vos sabés que no sé. ¿Por qué no se puede poner directamente rigidbody.addForce? ¿Por qué no? ¿Por qué? No sé. La verdad que no sé. Es una boludez. No tengo ni idea. Alguna razón tiene que haber detrás de esa decisión tan polémica. Sí, porque creo que generaba problemas con los objetos que no tenían rigid body. Porque vos cualquier objeto que tengas en Unity tiene un transform. Porque si está en escena tiene transform. Entonces, los objetos que no tenían rigid body, porque rigid body es opcional, no todos los objetos tienen rigid body, podía generar error cuando llamabas a rigid body. Por eso lo cambiaron. Tengo entendido. Ok. Pero era más cómodo. Sí, era muchísimo La más verdad que cómodo. sí. Bueno, entonces, ojo, también, si ustedes hacen un getComponent rigid body en un objeto que no tiene rigid body, también le va a tirar un error, un null pointer. Pero, a ver, esperen que tengo con el chat, ¿qué me están diciendo? Escuchen una cosa. GetComponent rigid body, punto. Bien acá, accedemos entonces es como acceder al transform acá, ¿no? Lo mismo. Ahora tenemos que hacer el punto y el método que nos interesa. En nuestro caso es .addForce. Y fíjense que pongo el add y ya me tiran bastantes métodos, bastantes sugerencias de cosas que puedo usar. Miren add explosion force. Ese es interesante. Add force, add position, add relative force. Bueno,
Hay varias. Add force agrega un impulso, empuja, y add torque lo que hace es agregar fuerza de rotación. Esas son las dos cosas que les puedo decir por ahora. Vamos a ver los otros. Pero empecemos con el add force. Enter ahí. Y al igual que el translate, el add force pretende que yo le pase unos valores acá. ¿Ven? Ahí ya se quedó tranquilo. Me pasaron 3 valores. Está perfecto esto. Bien. Ya quitamos este ejemplo que ya no nos sirve. Bueno, ojo, pará, vamos a hacer una cosa. Yo puedo hacer transform.translate poniéndole los 3 valores de floats, uno para X, uno para Y y uno para Z, o puedo crear un vector 3. Un vector 3 es una variable, un tipo de dato, digamos, que se compone con estos 3 valores y de una sola vez yo hago referencia a los 3 valores juntos. Por ejemplo, bueno, esperen, esto sí lo voy a quitar de acá. Y voy a crear. Esperen, hagamos una cosa. Hagamos el add force primero. Si yo quiero que el objeto pegue un saltito para arriba, ¿en qué eje le pongo la fuerza? En En el el, I. en el idea, ¿no? En el I, en el segundo. Claramente, En el el I I. En verticalazo. el I para que salte, ponele. Vamos a tirarle una fuerza de, no sé, 300. ¿300 qué? Va a ¿300 saltar re alto. newtons? No sé qué es. No sé, Mati, ¿sabés cuál es la unidad que está usando acá? La verdad que no, creo que es 300 Sí, fuerza asumo que de son Unity, todos no, Claro, 300 unidades de fuerza no de sé Unity. exactamente cómo se relaciona con las físicas reales. Bueno, Sí, mirá, sabemos que las escalas están en metros y los tiempos están en milisegundos. Y entonces listo, es algo equivalente a los newtons. ponele, bueno, hay que ver. Después hay que ver qué relación hay entre los kilogramos que tienen los objetos y eso. Pero tampoco dice kilogramos, dice unidades de masa nomás. Bueno, pero sigamos, volvamos acá. Tenemos entonces un acceso al componente rigid body y una llamada al método addForce que le va a dar 300 en Y Fuerza. y 0 en X y 0 en Z. ¿Listo? Y después vas a tirar un clic en la consola. Guardemos, vamos a Unity y veamos qué pasa cuando le damos clic al objeto. Bueno, vamos a dar un clic. Ping. Y efectivamente salta, miren, qué lindo. Encima lo puedo agarrar en el aire y lo puedo hacer saltar más. Hago jueguitos, miren, con el cubito. Buenísimo. Messi. Vieron que es fácil aplicar una fuerza, una cosa súper pava. Ahora, imaginemos que, bueno, miren esto. Yo tengo agarrado la herramienta mover, seleccionado mi cubito acá. Y el eje Y, por supuesto, es el eje vertical, el eje Y, el verde. Ahora, si yo agarro mi cubito y lo roto 90 grados en el eje X, el eje, ahora estoy en el modo local, ¿no? Veo que las coordenadas de los ejes de mi cubo, el eje Y quedó mirando medio así horizontalmente. El eje Y, por Y supuesto, va a del ir mundo para, siempre sigue donde siendo va el vertical. EGI. Ahora, si yo doy play a esto, ¿no? Y Va le a doy ir para clic, donde está el EGI. ¿para qué lado va a ir? ¿Va a tirarse para el costado o va a ir para arriba? ¿Usted qué Y para dice? el costado, ¿O para arriba? porque es el EGI. Apuestas, a ver qué dicen. Yo digo para donde vaya el EGI, ¿Qué? sea Pero arriba, hay dos acá, abajo, hay dos izquierda. sistemas de coordenadas, local y global. Yo creo que el del objeto, Sí, el porque vos sistema de estás coordenadas hablando todo del locales sería. objeto. Porque si no estarías usando transform. Eh, ¿Cómo? Si no fuese local, si fuese el global, estarías usando transform, no add force. Bueno, no entendí bien eso, pero me gusta que así que se arriesguen. Bueno, Yo creo que el del objeto, porque esto es esto es relacionado al objeto. O sea, se le da no lo fuerza sé. al objeto en el eje Z. Vamos a En el probarlo. eje Y. Vamos a dilucidar el misterio. 3, 2, 1. Ah, mira cómo va para arriba. No le importó nada del objeto. No le importó a naranja.
Usó el sistema de coordenadas global. Ah, porque es local. Si sería verdad- global, se iría. La verdad es la porque de- es Unity, porque Unity es así. O sea, porque si vos querés que sea local, lo tenés que especificar. Por defecto es global. Esto que le estamos tirando acá son unos numeritos. No sabes si es global, local. ¿Para dónde lo tiro? Y vos tirás 300 para arriba. Bueno, te lo tiro 300 para arriba, pero yo uso global. ¿Sí? Si vos querés que sea local, vas a tener que explicarle acá, darle un poco más de información acá. Bueno, para hacer eso, vamos a tener que utilizar un poquito más de conocimiento del vector 3. Vean esto. Voy a crear una variable de tipo vector 3 acá. Voy a hacerla pública para verla en el inspector. Public. Vector 3. Y se va a llamar vector fuerza, le voy a poner. Vector fuerza. Y miren esto. Voy a sustituir todos estos 3 valores por vector fuerza. Fíjense cómo no se queja, dice, joya, vector fuerza me alcanza. Control Z voy a hacer. Control Z no, perdón. Control S voy a guardar. Muy bien. Y vayamos a Unity a ver cómo se refleja en el inspector esa nueva variable que creé. Miren acá. Creé el vector fuerza, este vector 3, y me da 3 campos, uno para cada eje. ¿Ven? Esto es la cosa copada del vector 3 que incluye, abarca los 3 ejes del espacio. Entonces ya, sin volver a Unity, puedo acá decir, bueno, ¿sabes cómo probar la fuerza? A ver si le doy 100 de I, ¿qué hace? Entonces le vamos a dar play y en cuanto se digne ejecutarse, tiki, no, muy poquitito, a ver, vamos a darle un poco más. Vamos a darle 4000. A ver, 4000, ¡pum! A mí va a saltar lindo. Ahora, miren esto. Podemos acá, desde la posición, ir viendo, fíjense que sigue subiendo, 325, 20, ahí empieza a bajar. Es como que llegó a cierto límite con el impulso que le dimos y en un momento ya vuelve. ¡Oh! Bueno, esto es una cosa que pasa con las cosas físicas justamente, que si vienen a una velocidad demasiado rápida entre un frame y otro, ya no detectan la colisión y pasan de largo. Pero eso tiene con el rigid body y con su interpolación con la collision detection. Pero no nos vamos a meter con eso todavía. Sigamos adelante, no nos distraigamos. Bien. Entonces acá tengo el vector fuerza que me puede decir los 3 ejes del espacio. Pero, Jero, sí, contame. es como que si lo cliqueas más de una vez, o sea, le agrega de 100, o sea, vayan a un punto y tenés 1000 de fuerza en I. Estoy probando acá. Sí, pero es un impulso que se va sumando. Y como es fuerza, se va perdiendo. Todo tiene que ver con el drag, que es la resistencia al aire. Si tenés 0 drag, la fuerza que agarró, la agarró y se va como en el espacio, no hay inercia. Si y nunca baja, entonces. No, bueno, como tenemos gravedad sí baja, pero si haces la fuerza la haces, no sé, le tiro 50 Con en que le hagas X. una se va el pingo, pero no tiene masa. No, tiene 1 de masa. Bueno, si tiene uno, no sé si son kilos o qué, pero es una unidad de masa. Creo que sí, la masa es kilos. Bueno, No, entonces. Acá porque está usando la gravedad. Si no, le doy ping. Ahí está, ¿ven? Le di. ¿Cuánto le di? 50. Y no va a parar nunca más. Esto se va. No, para nunca porque no hay drag. Claro. Porque claro, bueno, es eso. En el espacio. Tirémosle si queremos Sí. un drag acá. Ahí le puse drag 3 y Ahí da un va efecto frenando. Lentamente. ¿Y cómo especificas cómo usa el sistema local? ¿Cuál es el...? Ahora vamos a esperar, está yendo para allá. Estamos yendo para allá. No, en realidad, Bien. no importa cuánto masa tenga, eso para que frenes, lo que importa es el drag. Vos podés poner recién de masa y con uno, si tiene drag en 0, va a ser infinito. La masa define qué tan fuerte le da el impulso. Un impulso de 50 con un objeto de masa 1 es distinto a un impulso de 50 con un objeto de masa 10. Pero de todas formas no tiene nada que lo pare. Sí, pero igual no va a frenar, claro, de todas maneras no va a frenar, pero... La propiedad masa es raro que cambie. Es raro que cambie.
ponele que tenés un camión y lo querés empujar, y después lo cargas, entonces sí le subís la masa, y al empujarlo va a andar un poquito más lento porque está más pesado. Pero el drag es la resistencia al aire en realidad. Si vos querés que algo caiga y es un cartón, le vas a dar un poco de drag para que no caiga tan rápido. Y si es un ladrillo, bueno, va a tener menos drag porque va a tener menos resistencia al aire. Pero bueno, no nos metamos con esto tan finito. Quiero primero ver el vector 3. Ahora, Jero, ¿puedes mostrar el script de vuelta? Porque me estaría tirando un error al. ¿a cuál? No, cuando quiero declarar la función del vector fuerza. Ahí está, vector 3, fuerza. No pongas espacios. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ya está, tenemos un vector 3, los 3 ejes acá, espectacular, no necesito nada más. Bueno, sí podría ser, pero cuando nosotros queremos hacer, y esto es muy común, queremos que el objeto, que la fuerza se imprima en un solo eje. Los otros ejes los quiero dejar en 0. ¿Hace falta hacer referencia a los 3 ejes para usar uno solo? Bueno, Unity tiene la solución a tus problemas. Te dicen, ¿sabes qué? Si no querés escribir los 3 ejes, usa esto. Hacer referencia a la clase vector 3, punto, y miren, la clase vector 3 tiene un montón también de propiedades y métodos. Y por ejemplo, si pones vector 3.0, pasas el mouse encima y te dice, bueno, vector 3.0 es el shorthand, es como la abreviatura para poner 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. O sea, si no querés que tire fuerza, te das un vector 3.0 y listo. Ahora, Pero, cuéntame. o sea que va a tener sí o sí 0, 0, 0. No. Claro, pero esto no lo vas a usar cuando lo vas a meter dentro de un if, por ejemplo, y si, no sé, se terminó la nafta, vector 3.0. ¿Entendés? Ah, ok, ok. No tiene mucho sentido de otra manera. Ahora, miren esto, si pongo un up acá, te dice que es el shorthand para escribir. Oipa, va de vuelta. 0, 1, 0. Para poner 0 de X, 1 de Y y Sí, 0 pero de Z. 1 de Y es la nada misma. Bien, buenísimo. Claro. O sea, exacto. Es lo que yo pensé cuando descubrí esto. Dije, pero no quiero 1, quiero 30, quiero 400, quiero 10.000. ¿Cómo haces? Y bueno, ¿cuánto es 0 multiplicado por 1000? 0. Cero. Vector.up por 1000, ponele, o por lo que vos quieras. Agarrás y multiplicás el vector entero, los tres números, por un valor que vos quieras. Lo más aconsejable es crear una variable de tipo float. Que se llame vector fuerza. Que se llame fuerza. Claro, ya vector fuerza no lo vamos a usar más. Bueno, sí, pero por la otra, que es inútil. Si quieres, esto se va. Lo vamos a comentar, ya que nos... y esto lo multiplicamos por fuerza. De tal manera que el vector que estamos pasando al add force es en X 0 multiplicado por fuerza, que es 0. Después 1 multiplicado por fuerza, que es... Fuerza, que sería... ¿Cuánto es 1 multiplicado por fuerza? Nada, ahora mismo nada igual. Fuerza. Como es público, lo vas a poner en Unity. 1 multiplicado por X es X. Bueno, y 0 multiplicado por fuerza es 0. 0. Entonces, esta es la manera de no escribir los 3 ejes al dope y directamente poner la magnitud que vos querés que el bicho salga. Igual también está escribiendo el triple, me parece. Pero estoy explicándoles además. No, pero les digo, la verdad, vean tutoriales, sigan, y van a ver que se usa esto. Se usa esto. Sí, es verdad. Pero ahí no tenés que asignar fuerza. No me deja mentir. ¿Un valor? Es verdad lo que dice Jero. Ahí no deberías asignarle un valor a fuerza. ¿Y para qué? Si es público. Voy a Unity y se lo doy ahí. Lo pones en Unity. Okay. Listo. Claro. Bueno, perfecto. Bien, buenísimo. Esto va como piña, fantástico. Entonces vengo a Unity, le agarro, espero que se actualice esto, ya se fue de vector fuerza, apareció fuerza, quiero 300 de fuerza, buenísimo. Le doy play a esto y le doy clic. Ping. Bien, salta, buenísimo, fantástico.
Bueno, ahora lo único que falta es agarrar mi objetito, girarlo 90 grados en el eje X. Una pregunta, Jero. Si vos le pones Sí. masa 0 y arrastre 0, se crashea todo, ¿no? Porque técnicamente la velocidad debe ser infinita. No lo intenté jamás. ¿Cómo? ¿Más en 0, perdón? ¿Repetí? Masa en 0 y arrastre en 0. No, se va. Sí, se va y se va hace el infinitamente. cálculo y ni lo ves. Claro, sí, pero o sea, ¿cómo hace para calcular infinito? Porque técnicamente es infinita la velocidad. Frame 1 está acá, frame 2 está en... ¿Infinito? ¿Cómo es no, infinito? porque no existe el infinito, es el valor más alto que puede tener un float. En este caso, en realidad no sería un float, sería un int. Y es como si te dijese 2 billones, no sé cuánto. Mortal. O sea, se iría muy lejos. Y después al siguiente frame de vuelta y eventualmente te diría, salió de los valores posibles para calcular o algo así. Y te va a aparecer ahí si un error en consola. O sea, no lo hagas. Más fácil. Una buena manera de evitar ese error es no hacerlo. O sí, hacerlo y probarlo. Pero bueno, déjenme dar la clase. Gracias. Bueno, vayan a Discovery Channel, chicos. Vamos. Ahora que puse eso, fíjense, tengo el eje Y mirando para el costadito, ¿no? Entonces ahora que le puse mi vector 3.up, ahora sí me va a dejar utilizar el eje local, ¿no? No. Todavía no. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que en vez de vector 3.up hace referencia al sistema de coordenadas global. Vamos a utilizar, en vez de vector 3.up, vamos a ponerle transform.up. Y este transform.up en minúscula, ustedes ya saben a qué hace referencia. ¿A qué hace referencia el transform minúscula? A la dirección. No, a un coordenada. Complemento. Componente. Qué componente, ¿verdad? Al componente, chicos. Cuando ponen transform en minúscula, hacen referencia al componente del objeto que tiene el script. Entonces, como es el objeto que tiene el script, fíjate, le pasamos el mouse por encima y te dice the transform attached to this game object, o sea, a este game object. ¿Cuál es este game object? El que tiene el script. Bueno, entonces, si hablamos del transform del objeto, estamos hablando de su sistema de coordenadas local. Y ahora sí, como estamos hablando del transform.up, va a ser la transformación, o en realidad la aplicación de la fuerza en el eje de mi bichito. Y una pregunta, sí o sí tiene que ser transform, o sea, punto up sería para el eje Y, pero si lo querés hacer para otros ejes, ¿cómo le pones? Ustedes hacen las mejores preguntas. Down. Claramente, vayan para acá, vienen aquí. Ponele, si la quiero usar en el Z. Y Z es forward. Habíamos dicho que... forward y backward, ¿o no? Sí, backward vos sabés que no, vector backward 3, no existe. No, le da forward negativo, es lo mismo. Claro. Ojo, el vector 3 sí tiene back y el transform no. El transform tenés que utilizar forward punto negativo. Forward negativo. Dice non-invocable member transform.forward. Es for, no es forward. Acá está. ¿Cómo for? No, sin la D. No es un forward. Bien. Punto forward va en Z local. Bueno, perfecto. Gente, llegamos a entender entonces esto. Ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es instanciar nuestras balitas, hacer referencia a ellas y aplicarles una fuerza en su rigid body. ¿Esto se comprendió? ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Yo sé que es quizás mucha información, pero vamos a tener acá el script a mano para volver a mirarlo. Y vamos a hacer el tema del disparo ahora en la siguiente parte de la clase. ¿Todo bien? Vamos bien. Sí, pero no era que esto era lo que se hacía si querías, ¿no? Claro, esto es para Ahora lo vamos a mostrarlo. hacer Esto es un ejemplo nomás. Ahora vamos a hacerlo en serio. Así que preparen su escena.